Ser podcast. Hora 25. Aimar Bretos. Es la madrugada del 3 de mayo de 2023. Una lancha neumática lleva toda la noche viajando desde Turquía y está a punto de llegar a Plomari, en la costa sur de Lesbos. En esa lancha viajan 45 personas de nacionalidad somalí, etíope y sudanesa. De repente, un potente foco ilumina la noche. Son los guardacostas griegos que se han acercado a oscuras usando cámaras térmicas, aprovechando que el sonido del motor de la Zodiac enmascara el ruido del motor de su patrullera. Los pasajeros de la lancha neumática entran en pánico. Saben que si los interceptan, los guardacostas les darán una paliza y los devolverán a Turquía. 3 chavales saltan al agua para huir de los agentes griegos. 2 empiezan a nadar hacia la orilla, pero uno, un joven con el pelo largo, comienza a gritar. Pide socorro porque no sabe nadar. Solo vemos su cabeza, iluminada por el potente foco de los guardacostas. La policía está muy cerca mientras él chilla, pero no lo ayudan. Esto lo contó una mujer somalí que viajaba en la misma lancha. El joven que gritaba se llamaba Mohamed Touhoub, pero lo apodaban Said. Tenía 20 años, estudiaba dirección de empresas en una universidad privada de Turquía, quería trabajar con su padre, que vivía en Londres. Se jugó la vida y murió ahogado mientras los guardacostas griegos permanecían impasibles ante sus súplicas de auxilio. Los agentes se limitaron a apuntarle bien con el foco para que todo el mundo viera la escena. Ibai Arbideaza, buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar. Sabes que habrá mucha gente ahora mismo escuchando que sea incapaz de concebir que un funcionario de un país europeo puede hacer algo así. Yo también lo era. Y de hecho el libro está escrito precisamente a partir de la estupefacción y del no ser capaz de entender cómo esto podía estar pasando, y podía estar pasando literalmente todas las noches. No todas las noches hay muertos, pero sí todas las noches hay una violencia extrema que se utiliza para impedir llegadas, porque se ha decidido que es impedir la llegada de barcazas con gente a las islas griegas es más importante que cualquier otra consideración. Yo, y esto lo digo en tono autocrítico, yo llevo trabajando como periodista casi 10 años cubriendo la llamada crisis de los refugiados. Antes trabajé como abogado, y antes había sido activista en colectivos relacionados con la migración. Y yo no era capaz de concebir que esto sucediera tan a menudo y que sucediera literalmente con este grado de violencia. Y por eso está escrito el libro, precisamente porque comparto esta incredulidad. Solo por poner un pequeño contexto. Cuando digo que sucede todos los días, me refiero a que más de 100.000 personas han sido rescatadas a la deriva en Turquía después de ser expulsadas en los últimos 4 años. El libro del que habla Ibai Arbideaza es el libro que ha publicado, que ha ido escribiendo desde donde vive, en la isla de Lesbos, en Grecia. Es una historia que publica con Capitán Swing, titulada Con el agua al cuello, muerte y devoluciones en caliente en la peor frontera de Europa. Y en este libro Ibai desgrana en profundidad cómo estas prácticas de los guardacostas griegos, que nos parecen inimaginables en Europa, son habituales. No sé si diarias, sí, Ibai. Son diarias, y yo entiendo que cuesta concebir y a mí me costaba creer, de verdad, cuando yo al principio, cuando iba accediendo a los testimonios, digamos, de gente que había sufrido esta violencia antes de vivir en Lesbos. Yo vivía en Atenas, cubría esta frontera y otras, y tendía a pensar que esto era excepcional, porque la violencia es tan bestia que pensaba que no podía ser, ¿verdad? Pero sucede no tanto todos los días, sino todas las noches, porque ahora la mayoría de los viajes no se realizan de día precisamente por miedo a ser interceptados, y sí, sucede, y además sucede no solo en Lesbos, en Kíos, en Samos, en Simi, en otras muchas islas, pero Lesbos sigue siendo uno de los puntos calientes, y a mí me costaba, digamos,
aceptar que a mi alrededor, en el lugar donde vivo, que por otro lado es un lugar bellísimo, estuviese pasando esto. Estamos hablando de personas que salen de noche en esas embarcaciones muy precarias a veces, desde la costa turca hacia las islas griegas, y los guardacostas griegos, en lugar de socorrerlos, muchas veces lo que hacen es frenarlos, devolverlos, dejarlos en el mar. Eso en el mejor de los casos. Sí, la práctica más habitual es romper el motor de la lancha en la que viajan, que suelen ser Zodiacs, muy a menudo muy precarias, muy sobrecargadas, por ejemplo, o les rompen el motor y las dejan a la deriva. Para romper el motor, muchas veces la tendencia natural de las personas que van a quedar a la deriva es intentar interponerse entre el arpón que están utilizando, la barra de hierro que están intentando utilizar para inutilizar el motor, y esto suele derivar en palizas, en infinidad de huesos rotos, etcétera. Pero es que además de esto, que ya es inconcebible como práctica violenta, va acompañado de una violencia extra que tiene por objetivo aterrorizar a estas personas para que no lo vuelvan a intentar. Les roban sus pertenencias, realizan cacheos corporales de manera vejatoria, por ejemplo, intentando encontrar en sus cavidades corporales si llevan escondido dinero, joyas, etcétera. Lo hacen muchas víctimas, por ejemplo, relatan como una humillación extra, que ni siquiera se cambian de guantes para pasar de un cuerpo a otro. Y esta es la práctica cotidiana. En casos más extremos todavía, yo, por ejemplo, he accedido a informes de Frontex, de la Agencia Europea de Fronteras, que mostraban cómo en ocasiones los guardacostas griegos han llegado a empujar por la borda gente con las manos atadas que ha acabado ahogada. Eso está documentado. Y esto no lo digo yo, digamos. O sea, lo tiene Frontex en sus papeles. Esto lo tiene Frontex en informes realizados por la Oficina de Derechos Fundamentales de Frontex, que es un organismo dentro de la agencia que se dedica precisamente a documentar las vulneraciones de derechos. ¿Y Frontex qué dice ante esto? Mira, es tan habitual, esto es una pregunta creo muy interesante. Frontex, en su artículo 46 del estatuto de la agencia, establece que cuando las operaciones de Frontex se den en un contexto en el que la vulneración de derechos fundamentales es sistemática, Frontex debe retirarse del escenario donde sucede. Por esta misma razón, la Oficina de Derechos Fundamentales de Frontex propone a la propia agencia cesar en las actividades de Grecia, cesar las operaciones de Grecia. Frente a eso, la Comisión Europea y el conjunto de Estados miembros que forman parte de Frontex decidieron no solo no cesar las operaciones, sino aumentar el presupuesto de Frontex y aumentar las operaciones. Pero además, Frontex, a través de su agencia, de su Oficina de Derechos Fundamentales, por medio de estos informes, constata que las prácticas de Grecia son sistemáticas, son recurrentes. Y a mí al principio, cuando contactaba con el portavoz, en los reportajes que hago, por ejemplo, para El País, o últimamente para El País sobre todo, sobre esto, cuando contactaba con el portavoz de Frontex tendía, digamos, a ponerse un poco de perfil, en el sentido, decían siempre algo tipo: la Oficina de Derechos Fundamentales es un cuerpo independiente dentro de la agencia y por lo tanto sus recomendaciones no representan al conjunto de la agencia. Pero imagínate el grado de vulneración tan bestia al que se está llegando, que desde hace meses la respuesta habitual ya no es esta. La propia Frontex suele decir: sí, lo que consta en este informe es lo que la agencia ha hecho público, porque sabe que es verdad. La propia Agencia Europea de Fronteras constata que esta vulneración es sistemática, ocurre todos los días y es gravísima. ¿Y el gobierno de Grecia qué dice? Porque el primer ministro lo que dice es que esto no existe. El primer ministro de Grecia utiliza un argumento tautológico siempre. Que cuando alguien le pregunta sobre las devoluciones en caliente y sobre estas prácticas, siempre dice: esto es ilegal y por lo tanto no puede existir. Ya. Como si lo que sucede en el Código Penal, por ejemplo, no pudiera existir porque todo es ilegal, claro, ilegal, ¿no? Lo que pasa que el gobierno griego utiliza luego también
lo que se llaman silbidos de perros, ¿no? O dog whistles, para lanzar mensajes de apoyo explícito a estas prácticas. Los dog whistles son estos términos que pasan desapercibidos para el público general, pero que para la gente relacionada o familiarizada con un determinado tema se entienden perfectamente. Por ejemplo, en 2023, en mayo de 2023, cuando Mitsotakis está haciendo la campaña para la reelección de las elecciones generales... Mitsotakis, primer ministro. ¿Verdad? Perdón, sí. Cuando Kyriakos Mitsotakis, el primer ministro, viene a Lesbos a hacer la campaña, comienza su discurso pidiendo un fuerte aplauso para los guardacostas. No para las maestras, no para los basureros, no para los funcionarios de ningún otro tipo, para los guardacostas. Esto en sí mismo, para el público general, pasa, digamos, desapercibido, pero en el contexto local es una muestra evidente de que no solo hay un apoyo, sino que estas prácticas no se pueden realizar sin la impunidad, sin la garantía de impunidad. En un momento dado puede haber un agente al que se le va la mano y comete un exceso, pero no es concebible estas operaciones coordinadas y sistemáticas diarias sin el apoyo absoluto y sin la garantía de impunidad para quienes lo cometen. Hay un punto sádico en estos hombres encapuchados, tú los defines como hombres encapuchados. ¿Hay un punto sádico o es todo táctico? Uno de los... Supongo que esto no es la mejor manera de vender un libro, pero el libro es incompleto, en el sentido que hay muchas cosas que quedan por investigar. Yo en el libro explico hasta dónde he llegado, pero también constato que hay gran parte, digamos, de las investigaciones que me gustaría hacer que todavía no he podido. Parte de ello es la identidad de lo que los migrantes suelen llamar los hombres encapuchados, que es una especie de cuerpo paramilitar auxiliar de los guardacostas. Son hombres armados que van sin uniforme, pero con ropa de estilo táctico, armados, que realizan las devoluciones en caliente junto a los guardacostas, de manera coordinada, dice también Frontex en sus informes de la Oficina de Derechos Fundamentales. Y hay una parte en la que yo creo que es evidente que la violencia es racional, responde a una lógica de atemorizar, aterrorizar a esta gente para que no lo vuelvan a intentar. Disuasión, ¿no? Disuasión, pero yo siempre, sí, hace mucho tiempo que me cuestiono, o sea, que me pregunto cómo puede vivir esta gente, cómo vuelve a casa después de ejercer una violencia tan bestia, tan atroz. ¿Cómo puedes comportarte de manera normal? Luego vuelves y saludas a tus hijos, los llevas a la escuela. ¿Cómo es posible para ellos mismos justificar esta violencia, ¿no? Al final quien acaba cometiendo atrocidades acaba necesariamente atormentado o disociando completamente su vida. Yo creo que esta es una parte de las que queda por investigar. Hemos hablado de cómo frenan las llegadas en alta mar, cómo los devuelven. Claro, a esa gente le rompen el motor de su barca, lo dejan ahí a la deriva. Y cómo confían en que esa barca llegue de nuevo a las costas turcas, o por lo menos a aguas turcas, en las que los guardacostas turcos tengan que hacerse cargo de esa gente. Hay ocasiones en las que remolcan las barcas hasta zonas donde saben que la corriente o el viento las alejará hacia Turquía, y en otras ocasiones obligan a las personas migrantes a subir a lanchas hinchables después de conducirlas también en su propia embarcación hasta determinadas zonas. Lo que pasa es que este cálculo a veces sale mal. Hay muchos ejemplos de accidentes terribles donde la gente que estaba a la deriva en la oscuridad ha sido empujada hacia unas rocas que han pinchado, por ejemplo, las lanchas hinchables y se han ahogado. El pasado julio, por ejemplo, en julio del 24, 8 personas murieron ahogadas después de un pushback porque sus lanchas hinchables se chocaron contra unas rocas. Y entiendo que llegar a tierra, a Lesbos, entiendo, no te lo he leído, no es garantía de nada. Efectivamente, hay gente que toca tierra y que lo devuelven a alta mar. Como por ejemplo la mujer que viajaba, Natesha, que es la mujer que relataba lo que le sucedió a Said, que llegó a tocar tierra, pero que fue secuestrada, habría que decir, porque no detenido. Da la sensación de que implica algún tipo de garantía judicial, ¿no? Son apresados y igual después de palizas, robos, vejaciones, amenazas de todo tipo, son obligados a subir a lanchas de los guardacostas y después a balsas hinchables que quedan a la deriva. ¿Te da miedo contar todo esto? Quiero decir, tú vives allí, vives en Lesbos y posiblemente algunos de tus vecinos sean estos guardacostas.
No me suelo hacer esta pregunta, o intento no hacerme mucho esta pregunta, pero por un poco porque cuando has visto esto es inevitable contarlo. Es decir, una vez que yo puedo ignorarlo, pero ahora que lo sé, no tengo un impulso de seguir investigando, seguir contando, seguir haciendo periodismo. Tampoco es nada heroico lo que hago, simplemente hacer nuestro trabajo. Pero luego, por otro lado, Lesbos es un espacio donde la criminalización de la solidaridad y la criminalización de las propias migraciones, y cuando hablo de criminalización no es metafórico. En Lesbos hay más de 30 personas, trabajadores y trabajadoras humanitarias, que están procesadas judicialmente y a las que les imputan delitos que suman más de 20 años de cárcel por realizar rescates. Entonces, me parecería un poco arrogante por mi parte creer que el objeto de persecución en este momento puedo ser yo, cuando hay gente que realmente está siendo verdaderamente perseguida. Y no solo los trabajadores y trabajadoras humanitarias, sino que en las cárceles griegas hoy en día el segundo grupo social más numeroso ya es el de los migrantes que viajaban para solicitar asilo, pero que han sido detenidos porque conducían o porque estaban acusados de conducir una barca y han sido condenados o acusados de un delito de tráfico de personas. Esto que nos has contado, esta forma tan salvaje y casi sádica de disuadir a la gente de que cruce el Egeo, ¿está dando resultados? Está dando resultados en el sentido de que hay menos llegadas que antes, y por lo tanto tiene una eficacia cuando la prioridad absoluta es evitar la llegada y el resto de cuestiones pasan a un segundo plano, incluida el propio cumplimiento de la legalidad o los derechos humanos, el derecho internacional humanitario. Cuando a Grecia como Estado se le felicita por parte de la Comisión Europea o del resto de países porque ha reducido las llegadas, de alguna manera se está legitimando que las llegadas se reduzcan como sea. Me acuerdo, por ejemplo, hace aproximadamente un año, un poco menos de un año, en una entrevista con el director del actual campo de refugiados de Lesbos, de Kara Tepe, él en un momento dado manifestó la dificultad que es a veces procesar las solicitudes cuando llega mucha gente de golpe. Yeah. Porque llegadas sigue habiendo, la verdad. Y entonces yo le dije, y por lo tanto, si no hubiera pushbacks y hubiese más llegadas, sería todavía más complicado la recepción. Y él me contestó, yo ahora soy el Estado y no puedo contestar esta pregunta. Cuando yo vuelva a la academia, seré más libre de contestar esta pregunta. Está todo contestado, ¿eh? Entonces, claro, yo como lo que hice fue pedirle su teléfono y solicitarle una entrevista para el minuto siguiente cuando deje de trabajar allí y vuelva a su carrera académica. A medida que iba leyendo el libro, que por cierto me está encantando, no he conseguido terminarlo del todo todavía, pero me está encantando, Ibai. Muchas gracias. A medida que iba leyendo el libro decía, oye, esto tiene que generar una repulsa social brutal allí en Lesbos, pero en un momento del libro tú cuentas cómo en Lesbos, entre la propia ciudadanía grecia, ha habido un cambio de chip. Desde la mal llamada crisis de los refugiados hasta hoy ha habido una evolución emocional, ideológica. La extrema derecha está calando mucho y los vecinos que en un primer momento, 2014, 2016, podían tener una mentalidad, digamos, más abierta, más humanitaria, ahora han protagonizado un giro. En 2015, incluso en 2016, si te acuerdas, Lesbos, la población de Lesbos llegó a ser candidata al Nobel de la Paz por la solidaridad expresada con las personas migrantes. Y en ese momento había una especie de chauvinismo de la solidaridad en el que se presumía por parte de la población de Lesbos, sobre todo de Lesbos, pero también de otras islas, de ser el territorio más acogedor del mundo. Y había un orgullo por ser parte de esta tierra de acogida. Esta buena acogida, digamos, este ambiente favorable, posibilitó, por ejemplo, que se crearan allí ONGs como Open Arms, que empezó en el norte de Lesbos, o como otras como Salvamento Marítimo Humanitario, etcétera. En 2016, cuando la Unión Europea y Turquía firman un acuerdo para reducir, para evitar las llegadas, digamos,
Se sustituyen las ONGs de rescate y la solidaridad autoorganizada, digamos, de la población local por barcos de guerra, primero en un operativo de la OTAN y después por las patrulleras de los guardacostas griegos y de Frontex. Además, comienza el proceso de criminalización de la solidaridad y 3 bomberos sevillanos, por ejemplo, en 2016 fueron detenidos, después fueron absueltos, pero se inició este proceso, digamos, de criminalización en el que se ha acabado prohibiendo las organizaciones de rescate y al mismo tiempo la población local empieza a percibir una sensación de abandono, que es un abandono real. No hay una corresponsabilización por parte del resto de países. El programa de reubicaciones, por ejemplo, no funciona. Hay países que se han negado a acoger a un solo refugiado. Aquí no estoy intentando hacer un paralelismo, pero es evidente los paralelismos con determinadas situaciones que están sucediendo mucho más cerca de este estudio, ¿no? En todo caso, comienza a haber una sensación de hastío que no es racista, que es cierto. Cuando el gobierno griego actual gana las primeras elecciones en 2019 y decide que no va a haber más traslados desde las islas hasta el continente y los campos de refugiados se superpoblan hasta límites que no habían alcanzado hasta entonces, cuando en Moria, por ejemplo, que es el campo de refugiados de Lesbos, empieza a haber 20.000 personas, cuando en la capital hay apenas 25.000, pues los servicios públicos se saturan, el transporte público no funciona, la gente tiene la sensación de que cuando va al hospital es inoperante, y esta sensación de hastío no es una sensación racista, pero la instrumentalización de este hastío para señalar como culpables a los y las refugiadas en vez de a los gobiernos que producen esta situación es lo que acaba originando una especie de insurrección de extrema derecha que hubo en febrero de 2019 y 2020, de 2019 y marzo de 2020, que se detuvo por la pandemia de COVID-19, pero que siguió una serie de ataques contra ONGs, periodistas, las propias personas refugiadas, y que cambió del todo la hegemonía de lo que se sentía en las islas. Y se pasó de presumir de ser el territorio más solidario a ser un espacio totalmente hostil. Ni en 2016 todo el mundo era tan solidario, ni ahora todo el mundo es facha. Pero la tendencia, digamos, la hegemonía claramente varió de un extremo a otro. Me has hablado del gobierno actual, hemos hablado antes de Mitsotakis, el primer ministro. Gracias a tu libro he conocido una cosa de la que no tenía ni idea y que me ha dejado realmente helado. Mitsotakis, el primer ministro actual, es hijo de un señor que tuvo que huir en una barca precaria de Grecia a Turquía, cruzando el Egeo, huyendo de la dictadura militar. Era un refugiado. Y ahora su hijo Mitsotakis, el primer ministro, ha cortado por decreto el derecho al asilo de estos refugiados, ha ordenado a los guardacostas que paren estas embarcaciones iguales a aquella en la que huyó su padre. Es más, el propio Mitsotakis, cuando su padre afortunadamente no se ahogó en el mar Egeo y consiguió llegar primero a Turquía y después a París, consiguió también Kostas Mitsotakis, que también fue primer ministro, consiguió reagrupar a su familia, y el propio Kyriakos, es decir, el actual primer ministro, que era un bebé entonces, vivió sus 6 primeros años en el exilio. Es decir, él mismo fue un refugiado. Lo que pasa es que las élites en general, y esto es algo que no pasa solamente con las migraciones, también lo vemos en la economía o en otras muchas veces, las élites tienden a no aplicarse para sí mismos lo que exigen para los demás, ¿no? Porque cuando concibes el mundo como desde una posición privilegiada en la que tú crees que esa posición privilegiada te corresponde porque es lo natural para ti, y no asumes que eso que para ti es un gesto heroico de tu padre, por ejemplo, porque él lo explica así, sino algo que debe ser evitado, pues entiendes como algo que él explica de su padre con cierta admiración es algo que quiere evitar a toda costa para el resto. Hay muchos testimonios particulares en tu libro, casos concretos con nombre y apellido, que yo creo que nos acercan a algo que podemos ver muy ajeno, ¿no? Y hay uno que a mí me ha impactado ¿no? de forma brutal, que es el de Souli, no sé si lo pronuncio bien, que es un chaval de 26 años, licenciado en Economía, especialista en marketing, sirio, viajaba
por Europa con su mujer licenciada en filosofía, con un amigo que se dedicaba a las importaciones, otro igual que él, que es economista, y que tú hablando con él te dijo: yo nunca me había imaginado recorriendo a pie media Europa. Yo estas cosas las veía como tú por la tele. Sí, esto es uno de los primeros testimonios cuando yo empecé a trabajar en este tema. Es de los primeros de las primeras personas que entrevisté en 2015. Y en esa época la guerra de Siria estaba en pleno apogeo. Había muchísima gente que se fue de un momento para otro, tuvo que decidir que se iba de su casa. Y yo estaba muy impresionado por este testimonio también. Pero si te fijas, hay un detalle que explica que él... lo que entonces nos parecía tremendo es que tuviese que recorrer Europa a pie. Pero lo que subyace en ese testimonio es que entonces se podía recorrer Europa a pie todavía. Porque antes ahora de que mismo cerraran las fronteras. Claro, porque ahora mismo gente como él se encuentra las fronteras cerradas y una especie de cadena de pushbacks. Porque yo me he centrado en el mar Egeo, pero en la ruta balcánica hay un pushback que puede empezar en Eslovenia y puede acabar en Grecia. Cada uno de los países expulsando al estadio anterior o siguiente, depende del sentido en el que mires la ruta. Y en 2015 pensábamos que estábamos asistiendo a un desastre humanitario, digamos, por asistir al desplazamiento, al éxodo masivo de gente, y en realidad estábamos asistiendo solamente a la parte menos cruel de lo que todo ha sido peor después. Ya por entonces incluso estamos protagonizando como europeos un buffet libre de crueldad, ¿entiendes lo que te quiere decir? Sí, o sea, a los sirios sí les dejábamos pasar, a los afganos no. Esto lo cuentas muy bien en el libro, ¿no? El agravio que sentían determinadas nacionalidades cuando decían: es que yo soy igual que esta persona, huyo de una situación muy parecida a esta persona, pero los líderes europeos han decidido en la última reunión en Bruselas que en mi lado sí pasa, yo no puedo pasar porque yo soy menos que esta persona, ¿no? Yo también estoy huyendo del desastre. Sí. Esta discriminación, digamos, no solo no se ha solucionado, sino que ha ido en aumento. Hubo un momento, por ejemplo, que algunas personas de Afganistán tenían que demostrar que eran de determinadas regiones y solo entonces podían cruzar una frontera, porque otras se consideraba que estaba en paz. Una paz que después ha derivado en la reconquista de Kabul de los talibanes y otra vez la situación tremenda que se está viviendo en ese país, ¿no? Entrevisté a gente del Congo que venía de las provincias de Kivu, de las que ahora hablamos porque hay otra vez combates, a los que les denegaron el asilo porque se consideraba que el Congo, que es un país que lleva con diferentes guerras desde hace décadas, era un país del que solo se podía emigrar por motivos económicos. A mí, si me preguntas personalmente, yo creo que es igual de legítimo migrar para escapar del hambre, pero es que incluso con esta distinción que yo creo que es injusta entre refugiados y migrantes, incluso siguiendo lo que dice la propia... Es decir, la propia Unión Europea, el conjunto de la Unión Europea, ha llegado al límite en el que el cumplimiento de su propia legalidad parece ahora mismo una idea utópica. Se ha desplazado tanto el debate, se ha asumido tanto esta idea de que la inmigración es un problema, ¿no? Que se ha normalizado tanto la expresión el problema de la inmigración que el propio cumplimiento de la propia legalidad de Europa suena ahora como una ensoñación utópica. Ibai, ¿qué hace un periodista vasco-catalán como tú viviendo en Lesbos, con mujer y con su hijo ya asentado allí, ¿no? Yo vivía en Barcelona. Primero me arruiné como abogado y pensé, ¿dónde puedo ganar todavía menos dinero? Pues me voy a hacer periodista freelance. Y entonces me fui a Grecia en 2014. 2014 era el mejor sitio, Grecia era el mejor sitio para hacerse periodista, porque había muchísima tensión. Nadie podía esperar, además, que en la crisis, o sea, que en el mismo país pequeñito, en una esquina de la Unión Europea... Hablamos del momento Syriza... Claro. Y se solaparon dos de las crisis más importantes de la Unión Europea en el mismo país, casi en años consecutivos. La crisis financiera se solapó con la llamada crisis de los refugiados. Y era un sitio muy interesante para ser periodista. Fui aprendiendo a ser periodista y me ha ido más o menos... he llegado a no arruinarme tanto como me arruiné como abogado.
Oye, es verdad que hay en Lesbos una comunidad bastante grande de gente que en su momento fue a volcar allí su solidaridad y se ha quedado a vivir. Sí, sí, y es una de las cosas más bonitas. En Lesbos hay, por un lado, una característica que la hace un poco diferente a otras islas, y es que hay universidad. Entonces hay mucha gente que ha ido a estudiar ahí y que se ha quedado, y esto hace que sea una sociedad menos conservadora que otras islas griegas que están lejos de Atenas. Y hay también mucha gente que ha ido a partir de 2014-2015 y que se ha decidido quedar. Alguna de esta gente incluso que se ha decidido quedar a pesar de, como decía antes, de estar, por ejemplo, procesadas por haber participado en rescates o por haber sido parte de organizaciones cuyo único objetivo era salvar vidas en el mar o en las playas. Pero hace que todavía Lesbos siga siendo un lugar contradictorio, porque existe también todo lo otro que hemos contado, pero con gente maravillosa. Me encantaría que me lo enseñaras. Venid, ven cuando quieras. Es una invitación que hago en antena, pero que luego repetiré en privado. Venid. Ibai, ¿es verdad que le hablas en euskera a tu hijo allí en Lesbos? A Mayu, sí. En casa somos trilingües, o sea, hablamos en griego, en castellano y en euskera. ¿Has pensado cómo le vas a explicar a tu hijo lo que pasa en la isla en la que vivís y que cuentas en este libro? Poco a poco lo voy explicando ya. Él sabe en lo que yo trabajo. Yo a veces también hago reportajes de otros temas, ¿no? Escribo también de otros temas, pero él sabe que esto es uno de mis intereses. Él sabe que las fronteras son algo que atraviesan la vida de mucha gente. Todavía lo explica, digamos, con palabras más simples, pero sabe también que gracias a la emigración, pues nuestra familia, por ejemplo, tiene primos en Uruguay o tuvo primos en Cuba, y que esto es algo bonito. Con el agua al cuello, editorial Capitán Swing. Merece mucho la pena, Ibai. Muchísimas gracias, Aimar. Ibai Arvide Aza. Gracias. Gracias. Watching your dress as you turn down the light. I forget all about the storm outside. Dark clouds rolled their way over town. Heartache and pain came a-pouring down like hail, sleet and rain. Yeah, they're handing it out. Caught up in the crossfire of heaven and hell, and we're searching for shelter. Lay your body down, lay your body down, lay your body down. Lay your body down, lay your body down, lay your body down. Tell the devil that he can go back from where he came. His fiery arrows drew their beating pain. And when the hardest part is over, we'll be here. And our dreams will break the boundaries of our fear. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.